Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, señora. Listo, bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar. Hoy vamos a empezar a ver lo de base de datos que yo les dije la semana pasada, porque ya ahorita tenemos que ir mezclándola con Java, entonces tenemos que empezar a ver base de datos para ir entendiendo cómo crear las consultas que nosotros tenemos que hacer desde el lenguaje de programación. Permítanme un segundito. Hola, qué pena con ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar a compartir y vamos a mirar lo de base de datos. Ustedes mañana tienen sesión de investigación. Ustedes tienen sesión mañana de investigación. Ustedes sí me están escuchando. Bueno, pues que yo sepa, no. Investigación no eran dos y ya no más. Creo que ya Ya terminó terminamos. ya. Si tenemos dos Listo, trabajos por montar y ya. listo. Miren, esto que yo les voy a empezar a explicar, esto es el inicio de fase 3. Listo, pero las actividades todavía no las vamos a montar porque todavía no hemos iniciado fase 3, sino que yo necesito empezar a explicarles base de datos porque ya ahorita hay que mezclarla con Java. Entonces, ustedes para instalar Java, perdón, MySQL, este enlace yo se los voy a mandar, ¿listo? Ustedes, yo les voy a explicar acá, pero aquí les va a aparecer la última versión. Yo tengo la versión anterior, que es la 8, sino que no la puedo desinstalar porque hay unas cosas que yo estoy dando de PHP y las tengo configuradas con esa versión. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes colocan el enlace, ya les voy a mandar el enlace acá, que después se me olvidó. Bien. Ese es el enlace para descargar MySQL. Ustedes van a la parte de abajo y aquí donde dicen descarga de la comunidad MySQL, ustedes van a buscar aquí donde dice servidor comunitario MySQL. Aquí les va a aparecer la versión 9.4, que es la última. Yo tengo la 8. Algo que la descargué como a principio de año, la 8.4, 8.9, algo así, sino que estoy dando unas cosas con PHP y no las puedo desconfigurar porque ya yo les cambié el puerto y todo eso. Entonces, ustedes la van a instalar, que yo después que termine de dar eso, la voy a desinstalar y voy a instalar esta. Entonces, él le va a aparecer la versión 9.4. Algunos no podrán instalar si no tienen un equipo de última generación, creo que no pueden instalar 9.4, sino les toca como la 8. De todas formas, él les va a aparecer la última versión. Ustedes van a descargarla, aquí donde dice descargar, y él les va a decir que inicien sesión o registren. Ustedes no van a hacer ninguna de las dos cosas, sino van a decir aquí, no gracias, solo inicia mi descarga. Y él les va a empezar a descargar, miren aquí donde les va a empezar a descargar el MySQL.
Cuando él termine de descargar el MySQL, ustedes lo van a instalar. Yo lo descargué aquí para poder explicarle porque después me demoraba mucho. Miren, él les va a aparecer así y ustedes le van a dar next. Bueno, aquí no me va a aparecer. Resulta de que cuando ustedes le dan next, él le va a mostrar un error. Yo creo que sí alcancé a colocárselo en las diapositivas. Miren, aquí es donde ustedes lo van a instalar, el que deben seleccionar, aquí está, porque yo les voy haciendo aquí el paso a paso para poder mandarles esto. Miren, él resulta que cuando ustedes van a instalar, él les va a aparecer un error, ¿no? Yo pensé que había tomado captura de eso, no tomé. Él les va a aparecer un error y no les va a dejar instalar porque les va a decir que tienen que instalar Visual C++ redistribuible de 64 bits. Anteriormente no te aparecía en la segunda, o sea, cuando yo le daba aquí Nets, él me sale un error y me dice que no puede seguir porque tengo que instalar Visual. Anteriormente no era así, anteriormente él te dejaba como hasta el cuarto, quinto Nets y te decía que debías instalar Visual. Ahora no, ahora te aparece aquí de entrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes tienen que, cuando él les dice así, él les va a finalizar la instalación. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Ustedes deben ir a este otro enlace que está aquí, que es que ustedes tienen que descargar, ya se los voy a mostrar aquí. Este es para descarga de C++ redistribuible. Y aquí ustedes descargan el que ustedes necesiten. Por lo menos yo soy el 64, yo lo descargo y cuando lo descarguen, él me va a mandar a instalarlo. Obviamente ya yo lo instalé porque quería cambiar la versión, sino que no pude porque me mandaba a cambiar el puerto y no puedo cambiar el puerto. Listo. Entonces, ustedes lo instalan, esto aquí nada más es NES y listo. Él les manda al final a reiniciar el equipo. Si ustedes quieren lo reinicien, yo les recomiendo que no lo reinicien ahí, sino cuando ya terminen de instalar el MySQL. Les voy a mandar el enlace del este. Listo. Entonces, el primero es MySQL, el segundo es Visual. Entonces, cuando ya ustedes instalen el Visual, ustedes empiezan nuevamente a instalar esto y ustedes le dan Next. Aquí a mí me parece es cambiar, reparar, porque yo estaba intentando instalarlo, pero ustedes aquí deben seleccionar la opción de completa. Y ahí le van dando Next, Next, Next. Lo único que él les pide es una clave que ustedes deben darle. Eso sí lo tengo yo aquí. Mira, aquí ustedes instalan Next y aquí es cuando empiezan al MySQL. Ustedes aceptan, le dan Next y él les aparece aquí el tipo de instalación que van a hacer. Ustedes le van a colocar que completa. Cuando ustedes le colocan completa, él les va a pedir que ustedes tienen que introducir una clave. Tienen que introducir una clave que no se les olvide. Listo, sea la misma contraseña del correo o no sé, una clave que a ustedes no se les olvide. Aquí en la plataforma hay un paso a paso, pero creo que no funciona porque los muchachos de la vez pasada me decían que no funcionaba y a mí me tocó explicarles. Miren, ustedes encuentran aquí que instalación de MySQL y aquí encuentran dónde descargarlo. Entonces ustedes lo van a descargar este PDF y supuestamente aquí les dice cómo instalarlo, pero y que no funciona. La verdad, yo no lo he probado, yo siempre descargo de los enlaces. Entonces, él supuestamente, miren, bueno, pero aquí donde yo veo está lo mismo que yo les estaba explicando. Bueno, ya esta parte sí cambia porque ya no está así. El login, dos lados, aquí es donde empieza a instalar. Él llega a un punto donde él les va a pedir qué cosa. Les va a pedir vamos a ver si me deja, espérense un momentico y dejo de compartir. Si me deja desinstalarlo para hacer la, la prueba que quiero mostrarles es lo de la contraseña que deben crear. Déjenme ver si me deja desinstalar el 9.4.
que yo 9.4 no lo puedo instalar todavía. Vamos a desinstalar este. Y vamos a desinstalar 01508. Visual C++ 2015, listo. Déjenme desinstalar ambos para poderles mostrar bien. Listo. Miren. Ya yo lo desinstalé. Vamos a empezar con el 9. Aquí está. Miren, aquí donde me sale el error. Déjenme y lo abro bien. Este es el 9.4 que van a instalar ustedes. Miren que les dice que requiere la aplicación Visual Studio 2019 X64. Ustedes le dan OK y deben darle finalizar. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que instalar el Visual Redistribuible, que es el que yo le estaba mostrando. Entonces yo le voy a decir aquí instalar y él se va a instalar. ¿Listo? Él se va a instalar. Cuando él se termine de instalar, que era lo que yo les decía, él les va a mandar. Bueno, aquí ya no me mandó a reiniciarlo porque ya yo lo tenía. Entonces, cuando lo terminen de instalar, se devuelven aquí. Perdón. Se devuelven aquí al MySQL y empiezan a instalarlo. Ustedes le van a dar next, acepto, next. Miren aquí donde les aparece el tipo de instalación que van a hacer. Ustedes deben seleccionar completa. Empiezan a instalar cuando le dicen que sí. Cuando empiece a instalar, ustedes le dan finish. No me pidió ahora no me pidió. Bueno, miren, él le va a aparecer esta ventana y usted le da next. Aquí es donde él va a pedir el password. Aquí les aparece root password. Es el que ustedes le van a colocar, pero tienen que acordarse de ese password que ustedes le colocan. Entonces, aquí colocan el password, escriben lo que ustedes quieran, AIME, 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, lo anotan en un papel que no se les olvide. Y aquí le dan configurar this server y le dan next. ¿Qué pasa? A mí, miren, aquí no me deja seguir porque yo le cambié el puerto. Entonces, yo tengo un error aquí en el puerto donde él no me va a dejar seguir. Yo no puedo seguir instalando porque, vuelvo y lo repito, yo necesito el que tengo porque yo estoy explicando unas cosas con PHP y necesito el puerto que yo cambié y dejarlo de esa forma. Pero ya de aquí para adelante ustedes le van dando next y lo instalan. Eso en cuanto a eso, que era lo que les quería mostrar. Listo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Es más, yo les recomendaría que primero instalaran el Visual y después empezaran a instalar MySQL. Eso, profe, hágale. Listo, entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto lo que era un modelo de entidad de relación, donde teníamos entidades, teníamos atributos y teníamos relaciones? Las entidades eran los objetos o personas del mundo real y que esas entidades tenían unos atributos que eran las características, algo parecido a la programación orientada a objetos. De hecho, este es el inicio de la programación orientada a objetos. Y tenemos las relaciones, que es la forma en cómo se relacionan esas entidades. Eso nosotros habíamos hecho y habíamos hecho ejercicio de eso. Habíamos hablado de la cardinalidad de uno a mucho, de muchos a muchos y de uno a uno. Y se hicieron varios ejercicios, como por ejemplo, tenemos una persona que es el titular de una cuenta. Esa persona, aquí las entidades es persona y cuenta. El titular es la relación. Tenemos que una persona puede tener muchas cuentas, es decir, una relación una a muchos. Ya nosotros de eso hicimos ejercicio. Que esta persona tiene unos atributos que son ¿qué? El ID de personas, el nombre, los apellidos, el correo, la edad, el país y la identificación. Y que esta entidad cuenta tiene unos atributos que son número de cuentas, saldos y fechas de creación, ¿cierto? Donde siempre decíamos que debíamos a tener algo que lo identificara como único, que en este caso la cuenta, el número de cuenta es lo que va a identificar un número de cuenta como único. No pueden haber dos números de cuentas iguales, no pueden haber dos números de ID de personas iguales.
Hasta ahí nosotros habíamos visto. Resulta de que a partir de nosotros de este modelo entidad-relación, nosotros lo convertimos a modelo relacional de base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Resulta que esto pasaría a ser una tabla persona y todos estos atributos pasan a ser que pasan a ser pasan a ser registros en mi tabla. Entonces, yo tengo esto aquí. Voy a explicarles un momento. Resulta que este modelo entidad-relación pasa a ser un modelo relacional de base de datos. ¿Cómo pasa a ser esto un modelo relacional de base de datos? Déjenme abrir acá. Listo. Nosotros tenemos aquí dos entidades, una entidad persona y una entidad cuenta. Al yo convertir esto en modelo relacional de base de datos, esto pasa a ser una tabla y esto pasa a ser una tabla. Es decir, que yo tendría aquí una tabla que se va a llamar ¿qué? Personas. Y aquí tendría una tabla que se va a llamar ¿qué? Cuentas. Los atributos pasarían a ser registros en mi base de datos. Aquí yo tendría que un ID de personas, tendría un nombre, los mismos que yo dibujé en mi modelo de entidad relación vendrían a ser los campos de mi tabla. Realmente estos pasan a ser campos de la tabla de mi base de datos. Aquí tendría un apellido y en cuenta estaba un número de cuenta. Vamos a ver qué más era lo que teníamos acá. Un número de cuenta, un saldo y una fecha de creación, ¿cierto? Un saldo y una fecha de creación. Resulta que cuando yo voy a crear mis tablas en mi sistema, en MySQL, que es lo que vamos a, en el sistema gestor de base de datos, resulta que estas tablas pasarían de esta forma. Aquí iría el nombre de mi tabla, que sería persona. Estos campos pasarían a ser que columnas en mi base de datos. Es decir, que yo aquí voy a tener una columna que va a ser el ID de persona, una columna que va a ser el nombre, una columna que va a ser el apellido, una columna que va a ser la edad y así con todos los registros, con todos los campos de mi base de datos. Cuando ya yo llene mi base de datos, por decir algo, con datos reales, cuando ya yo coloque aquí un ID 101, un nombre Aimé, un apellido Camacho, edad 44. Aquí voy a tener otro ID. Acuérdense que la base de datos es la que me va a recoger la información de mi software. Listo, entonces aquí tendría Juan Galán con unos 34 años. Aquí tendría 103, tendría Laura López con unos 23 años. Entonces, mi tabla pasaría cuando yo la vaya a crear de esta forma y cuando yo vaya a crear los registros. Resulta que el conjunto de estos registros que ustedes ven aquí, es decir, el ID 101 con nombre Aimé, con apellido Camacho, con una edad de 44, se llaman tuplas. Las tuplas es el conjunto de registros de mi base de datos. Eso es una tupla. Hasta ahí estamos claros en lo que yo les estoy explicando. ¿Preguntas?
¿Está todo claro? Listo, entonces, ¿se acuerdan que yo les hablaba de que había una llave primaria que era lo que identificaba único cada tabla? Esa llave primaria yo tengo que identificarla para cuando vaya a crear mi base de datos y cree mi tabla con sus tablas, yo cree ese constraint, se llama. Ese constraint es lo que puede ser not null, que asegura que no tenga campos vacíos, único, que sea único y no se repita dentro de la tabla, y primary key, que es el que me hace único mi registro. Es decir, que es una combinación entre not null y unique. Hay más constraints como son los que están aquí, que yo les puedo mostrar aquí, nulo, ref, pero nosotros no vamos a usar eso. Nosotros realmente de base de datos lo que vemos es lo más elemental, ¿cierto? Ustedes saben que el SENA tiene cada cosa por separado. Hay otra formación que se llama gestión de base de datos y eso, sino que nosotros en programación necesitamos crear consultas para poder darle viabilidad a nuestro software. Por eso nosotros tenemos que ver base de datos. Entonces, los tipos de datos en base de datos, nosotros aquí también manejamos tipo de datos, que son varchar, que son caracteres o cadena de caracteres entero, ¿cierto? 4, 7, 8, 9, 10. Decimales van a ser los floats, 4.5, 10.9. Fecha va a ser date. Hay más. Si en caso tal nosotros en la medida que vayamos creando la base de datos necesitamos, pues yo les voy explicando, pero ahora mismo nada más necesitamos saber esta parte. Necesitamos saber que necesitamos constraint para definir los campos de la base de datos, necesitamos el tipo de datos que vamos a manejar en nuestros registros, que son los que yo les estoy mostrando aquí. Entonces, nosotros habíamos visto lo que era el modelo entidad-relación, ¿cierto? Nosotros para crear nuestras bases de datos utilizamos gestores de base de datos, que son los que ustedes muy comúnmente encuentran por internet como SGBD. Esos gestores de base de datos son más simplemente un software, como yo les acabo de mostrar que es MySQL. MySQL es un gestor de base de datos que nos va a permitir crear, gestionar y administrar nuestra base de datos. Esos son los gestores de base de datos. Estos gestores de base de datos nosotros podemos crear consultas a nuestra base de datos, como por lo menos crear una tabla, modificar los campos de una tabla, saber cuántas personas hay de determinada ciudad. Estas realmente vienen a hacer nuestras consultas. Y ellos se agrupan, esas consultas se llaman SQL. Y hay varios tipos de sentencias que se agrupan en DDL, MDL, DSL y TCL. Nosotros vamos a empezar a ver el DDL. Nosotros en DDL son las sentencias que nos permiten crear tablas, alterar su definición, eliminarlas en una base de datos relacional, básicamente. Entonces, nosotros para crear nuestra tabla vamos a usar MySQL. Ahora, yo voy a entrar aquí a MySQL y voy a entrar a la versión, miren que aquí yo tengo la 8, que es la que yo tengo porque es la que estoy trabajando, y aquí está la 9.4, esta no me va a funcionar porque yo no la terminé de instalar, listo, y voy a entrar a esta por línea de comando. Cuando yo entro a esta por línea de comando, el password que me pide aquí es el password que yo les dije a ustedes allá, que si lo colocaban, tenían que acordarse porque si no, no pueden entrar a la línea de comando. Esta es la línea de comando. Listo, yo aquí voy a entrar a mi base de datos y miren dónde me aparece aquí, MySQL. ¿Esto quedó claro? Voy a cerrar esto. ¿Alguna pregunta antes de empezar allá en MySQL? No, no, profe, hágale. Listo, voy a salir de aquí. Miren, ya yo entré aquí a MySQL.
Cuando yo ingreso aquí a MySQL, esta es la línea de comando, vuelvo y les repito, porque él tiene una parte de interfaz gráfica que ustedes pueden usar, pero yo esa parte de interfaz gráfica no se las voy a enseñar a usar. La interfaz gráfica es muy fácil, pero ¿qué pasa? Que ustedes necesitan aprender a hacer las sentencias porque ustedes literal allá en Java tienen que escribir la consulta, entonces no encuentro ningún sentido que les enseñe allá en la interfaz gráfica. La interfaz gráfica es el worksheet. Miren, esta es la interfaz gráfica. Este. Esta es la interfaz gráfica. Entonces, él aquí tiene el puerto 3306 y yo debo conectarlo. Cuando yo lo conecto, él me vuelve y me pide el password aquí de igual forma. Es el mismo que ustedes colocan cuando se instala. Y él me muestra aquí, él por lo general te sale aquí en administración. Si ustedes quieren ver las bases que ustedes crean, independiente que las creen por línea de comando es la otra pantallita negra que yo les estoy mostrando. Miren, aquí están colegio y eso que es un ejemplo que yo le estaba poniendo a otra formación que yo tengo. Entonces, si yo quiero ver las bases de datos que yo tengo creadas, yo les digo show database y punto y coma. Aquí todas las sentencias deben terminar en punto y coma, igual que en Java. Yo le doy enter y él me muestra las bases de datos que yo tengo creadas. Yo tengo aquí colegio y tengo S y S. Estas dos que están aquí, estas tres, perdón, estas son las que trae por defecto MySQL. Si ustedes se dan cuenta, él en la línea de comando me muestra exactamente las mismas que yo tengo aquí. Y estas que te muestran aquí en interfaz gráfica fueron creadas por línea de comando, porque vuelvo y repito, yo no enseño aquí. Aquí lo único que le enseño a hacer es el script de la base de datos. Yo enseño acá por línea de comando. ¿Listo? Entonces, si yo quiero ver las bases de datos, yo le digo show database. Hoy vamos a ver las sentencias básicas, ¿listo? Para que ustedes descarguen, instalen y después sí empezar a trabajar para crear lo que son tablas. Bueno, hoy podemos ver crear tablas. No, crear tablas no, porque crear tablas necesito que descarguen para que me entiendan lo que voy a hacer aquí. Entonces, miren, si ustedes van a ver las bases de datos, show database, ¿cierto? Para nosotros poder empezar a usar una base de datos, por lo menos colegio, que es la que yo tengo aquí, yo tengo que decir use colegio y escribirla tal cual como está aquí, colegio, punto y coma, y le doy enter. Y aquí ya él está en esa base de datos. Si yo quiero ver las tablas de mi base de datos, digo show es para mostrar, show tables, show tables. Aquí no tengo necesidad de colocarle más nada. Y él me muestra tablas en la base de datos colegio, alumnos, artículos, libros, profesores y visitantes. Él me está mostrando las tablas que hacen parte de mi base de datos colegio. Hoy nada más vuelvo y le repito, nada más les voy a enseñar lo básico para que ustedes tengan tiempo de bajar, desinstalar y la próxima clase no. Bueno, sí, porque la idea era que yo les quería dar, no sé si mañana, porque mañana voy a tratar de ver si mañana puedo hacerle para, si no el viernes, porque el jueves es festivo, si no el viernes, porque el viernes yo no tengo clases, ver Java, lo que yo les dije de las tablas y de las otras cosas para empezar a ver con conexión a base de datos. ¿Listo? Entonces, si yo quiero ver las columnas de alguna de estas tablas, yo le digo show columns from y el nombre de la tabla, que en este caso vamos a colocarle artículos. Vamos a ver si artículos tiene. Tengo que copiarla exactamente igual, artículos. Por eso es que yo tengo que ver de qué forma las creé. Y miren dónde me dice que yo tengo un campo colegio, nombre, una columna código, nombre y precio. El tipo de datos que tiene código es entero. El tipo de datos que tiene nombre es varchar, que eran los que yo les estaba mostrando. El precio INT, no null, no. Aquí tengo uno que es primary key, que es que el código. De la misma forma, si yo quiero ver show columns
Vamos a ver libros, que tiene libros. Columns, libros y punto y coma. Ay, me faltó from. Show, columns, from, libros y punto y coma. Miren, aquí me muestra que tengo que una columna código, una columna título, una columna autor, una columna editorial, precio y cantidad. Me muestra los tipos de datos, que eso los vamos a ver en la próxima clase. Muestra cuál es la llave primaria y este que tiene algo que es autoincremental, es para que el mismo se vaya incrementando. ¿Listo? Entonces, necesito que ustedes instalen, descarguen Visual, descarguen MySQL, lo instalen para nosotros empezar a crear nuestras bases de datos y empezar a hacer que nuestras consultas, ¿cierto? Bueno, pues yo puedo crear la base de datos ahora mismo, sí se puede crear. ¿Cuál es la sentencia para crear una base de datos? Create database y el nombre de la base de datos. Bueno, nosotros, ¿se acuerdan que yo les dije que hay 4 conjuntos de sentencias, que es el DDL? Este DDL es el que me va a permitir crear, modificar y eliminar una tabla, ¿cierto? Miren que aquí está create, porque el show hace parte del MDL. ¿Listo? Entonces, para crear la base de datos, ustedes nada más tienen que usar la sentencia create database y el nombre de la base de datos. Por ejemplo, vamos a crear una base de datos que sea supermercado. Create database, create database y el nombre de la base de datos. Vamos a ponerle supermercado y punto y coma. Miren, me dice query OK, una columna afectada. ¿Qué quiere decir? Que está creada mi base de datos. Si yo quiero empezar a crear tablas, no, pero es que crear tablas no, porque tengo que crear las columnas. Esa no se las voy no se las voy a, esta de crear las columnas de las tablas, no. Entonces los explico cuando ya ustedes descarguen eso y puedan ir haciéndolo a la par de lo que yo les voy explicando. Entonces, aquí yo creé mi tabla y me dice que está creada. Por lo menos, para eliminar una base de datos, drop database y el nombre de la base de datos, ¿cierto? Yo voy a eliminar, vamos a entrar aquí a use SIS. Mira, aquí me dice database change, ya cambió. Vamos a que me muestre las tablas que tengo en mi base de datos. Show tables, punto y coma. No tengo nada, que me salió error aquí. Aquí está. No, no tengo aquí nada. No, me tocaría eliminar qué. Colegio, déjenme ver aquí un momento. Colegio, las tablas, alumno, visitante, profesor. Que no tiene tablas creadas. Pero es que esta no la puedo eliminar, no. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque esta la necesito para algo que les tengo que explicar la otra semana. Bueno, entonces, vamos a dejar hasta aquí. Lo que yo quiero es que ustedes puedan descargar MySQL, puedan descargar el Visual, lo instalen para trabajar por línea de comando. Vuelvo y repito, vamos a crear las consultas aquí por línea de comando. Cuando vayan a instalar, coloquen la contraseña, acuérdense de la contraseña. Si usted no se acuerda de la contraseña, no puede entrar a MySQL. ¿Listo? Preguntas. Bueno, la contraseña que pueden ser solamente números o letras y números. No, tú puedes colocarle números y letras. La mía nada Ah, más tiene letras. La vez listo, anterior tenía números solamente. listo.
Que si nos puede regalar la presentación, está diciendo Sí, Juan David. ya se las voy, pero ya saben que, bueno, estas actividades todavía no listo. Ya saben que aquí me faltó un pedazo de de cuando el error que me sale al principio, listo, pero ya se las voy a pasar a PDF Listo, profe. y se las paso enseguida. Entonces, vamos a alternar. Tenemos que dar una clase de base de datos y una clase de Java, ¿listo? Para poder avanzar. Listo. Acuérdense que yo les mandé los enlaces. El primero de MySQL, el segundo es el de, tienen que mirar el que les funciona a ustedes, aunque yo creo que él les muestra de una vez el que les sirve de acuerdo a las especificaciones de su equipo. Ya les mandé la presentación. Entonces, ¿alguna pregunta? No, profe. Profe, Listo. los trabajos que tenemos que hacer con usted, ¿hasta cuándo hay plazo? Los ejercicios. Bueno, esos ejercicios los pueden subir hasta el 15, que se termina la fase 2, porque ya nosotros realmente, esto de base de datos es de fase 3. Miren que eso es lo Listo, que está aquí. listo, Eh, profe. Eso es lo que está aquí, miren, modelo entidad-relación, que es la fase 3, que es esto, resolución de problemas aplicando modelo de cardinalidad, normalización, crear el modelo entidad-relación del caso, crear los objetos de la base de datos, que es lo que vamos a empezar a hacer, y elaboración de la base de datos. Por lo menos, elaboración de la base de datos es con el Create Database que yo les acabo de mostrar. Y ya Profe. aquí, miren aquí que es el DDL y DML. Aquí tienen que crear una tabla, crear los campos de la tabla, crear una, no, aquí todavía no es la consulta, aquí nada más esto. Aquí la aplicación de restricciones, pero la aplicación de restricciones yo se las coloco de una vez. El script de la base de datos, que ese es el que yo les estaba diciendo, que ese sí lo hacemos en la interfaz gráfica. Y aquí ya después empezamos lo que es HTML y CSS. ¿Sí lo ven? Lo que está aquí, que es lo de desarrollo web. Entonces, eso que yo les voy a explicar de MySQL les va a servir para Java y después les va a servir para desarrollo web. Porque en desarrollo web nosotros primero empezamos viendo HTML, CSS. Después de ver eso, vemos JavaScript. Después de JavaScript, vemos PHP. Entonces, mire que aquí en esta fase siempre hay bastante lo que hay que hacer. Listo. Entonces, preguntas. Ninguna. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Yo creo que más bien vamos a hacer la sesión, creo que el viernes. El viernes a las mismas 7 y vemos Java y si ya han instalado base de datos, pues practicamos lo que les di y creamos una tabla en la base de datos. Ojo, pero desde MySQL, no desde Java. En Java vamos a ver el JTable. ¿Pregunta? No. Bueno, entonces que tengan una feliz noche y que descansen. Nos vemos el viernes, ¿listo? Yo mañana les mando el enlace de la grabación esta para que vean hasta donde yo les alcancé a explicar de la instalación. ¿Listo? Entonces, que tengan una feliz noche. Eso, profe, hasta luego. Listo, profe, chao.